Instalación fácil. Primero instale la placa trasera y cuelgue el aire acondicionado en la guía. A continuación, retire el panel de ventilación, abra la cubierta y retire los tornillos. Abra el panel frontal y el panel de salida de aire. Y empuje los pernos para bloquear el componente. Coloque la barra de soporte en la parte inferior para aumentar el espacio de instalación. En tercer lugar, conecte las tuberías. Solo un paso para conectar el cable. Finalmente, cierre el componente de salida de aire y el panel frontal. Limpieza fácil, diseño innovador. Limpieza básica. En primer lugar, retire el panel y los tornillos. Seguidamente abra el panel frontal, retire los filtros y límpielos. Por último, abra el componente de salida de aire y bloquéelo. Limpie cada componente de forma sencilla. Limpieza profunda profesional, limpieza del componente de salida de aire. En primer lugar, retire la tapa de la caja PCB. Afloje el cable del motor. En segundo lugar, quite los tornillos. Tire de los pernos para desbloquear el componente de salida de aire. Finalmente, quite el componente. Límpielo fácilmente. Limpieza profunda profesional, limpieza del ventilador. En primer lugar, retire la tapa de la caja de PCB. Afloje el cable del motor. En segundo lugar, retire el panel. A continuación, abra la tapa y retire el tornillo. Abra el componente de salida de aire y empuje los pernos para bloquear el componente. En tercer lugar, quite los 5 tornillos. Tire hacia abajo el cable del motor del ventilador. Afloje el tubo de drenaje y la parte de abajo. Finalmente, saque el ventilador y la base. Limpie estos componentes fácilmente. Mantenimiento sencillo. Sustitución placa PCB. Primero retire la tapa de la caja de PCB. A continuación, afloje todos los terminales de componentes eléctricos y afloje los terminales del cable de entrada de alimentación. Finalmente, saque el PCB. Reemplazar el motor del ventilador de flujo cruzado. En primer lugar, retire la tapa de la caja de PCB. Afloje el cable del motor. En segundo lugar, quite el panel, retire el tornillo, abra el componente de salida de aire y empuje los pernos para bloquear el componente. En tercer lugar, quite los 5 tornillos, tire hacia abajo el cable del motor del ventilador y afloje el tubo de drenaje. Cuarto, tire del ventilador y de la base. Finalmente, quite los tornillos y extraiga el motor del ventilador. Disfrute de la vida fácil. Hisense.